Listo, doctor, sí. Mm, Esta vaina que fue pasar. Ok. Listo, todos están viendo la presentación, ¿verdad? ¿Sí? Sí, señor. ¿Sí todos? Sí, señor. Bueno, muy bien, listo. Bueno, entonces vamos a hablar hoy de fracturas de cadera. Es un tema muy grande, ¿no? Lo vamos a tratar de resumir en una charla concisa y que sea amena para que no nos durmamos. Yo sé que estamos todos cansados y gracias por los que pudieron asistir aquí. Gracias al grupo de interés quirúrgico en ortopedia, al doctor Mateo que ha estado muy pendiente de esto. Esperamos que aprovechemos a los doctores residentes que tienen mucho por ayudarnos ahora que iniciaron su preparación, ¿vale? Entonces, fracturas de cadera son todas aquellas fracturas que comprometen desde la cabeza femoral hasta la zona subtrocantérica, que es la zona definida por esto. 5.4, incluso otros dicen que 7 centímetros debajo del trocánter menor, desde el trocánter, desde esta parte. ¿Están viendo el señalador? Sí, doc, ahí se ve. Señor. Sí, señor. Ok, desde el trocánter menor hasta 7, incluso dicen algunos que se comporta como una fractura de cadera y no como una fractura diaficiaria. ¿Y eso por qué? Pero vamos a ver más adelante que las fuerzas deformantes de las fracturas de cadera son muy propias, ¿vale? No se incluyen aquí las fracturas del acetábulos, esas hacen parte de la pelvis. Solo se incluyen las fracturas de la cabeza hacia abajo, ¿vale? No nos olvidemos de esta imagen, ¿listo? Aquí sabemos que hay una división de las fracturas que están dentro de la cápsula, que van hasta aquí, hasta la línea intertrocantérica, y fuera de la cápsula, que son las fracturas pertrocantéricas y las fracturas subtrocantéricas. ¿Qué nos dice la epidemiología respecto a esto? Nos dice que la mayoría de estas fracturas se presentan en adultos mayores. Usualmente son mujeres las más afectadas, mayores de 65 años. Y de esas mujeres, eh, el trauma que genera una fractura de cadera son traumas de baja energía, caídas de propia altura, caídas de desde 30 a 40 centímetros desde la cama, desde una silla, fracturas que no, o traumas que no deberían generar una fractura más del fémur, puesto que el fémur es un hueso que debería soportar mucha carga. Pero sabemos que nuestros pacientes con fractura de cadera son pacientes que están afectados por enfermedades, por múltiples comorbilidades y además de eso, son pacientes que la mayoría tienen polifarmacia, que le alteran su marcha y su base de sustentación. Por otro lado, cuando se presentan en jóvenes, una fractura de cadera en un paciente joven es igual a un trauma de alta energía, un trauma de velocidad, un trauma de caída de altura, y son fracturas muy difíciles de manejar, fracturas que pueden comprometer esa, ese futuro de la articulación y terminar con consecuencias desastrosas funcionales para el paciente, como un reemplazo de cadera a una temprana edad. Sabemos que estas fracturas nos generan una alteración, una dependencia funcional muy severa. El 50% de los pacientes después de una fractura de cadera no va a recuperar su actividad previa a la fractura, no va a recuperar su independencia. Y es relacionado al tiempo de intervención. Por eso los grupos que más saben de fracturas en ancianos en el mundo, que son los europeos, porque pues su población en la mayoría es vieja, eh, dicen debemos actuar prontamente con estas fracturas. Si se pueden operar, opérenlo rápido. Si dejamos al viejito más de 48 horas, se nos puede complicar.
Y esto nos ha llegado a nosotros y los programas de ortogeriatría en los hospitales empiezan a funcionar muy bien de la mano de los internistas, ortopedistas y obviamente de los programas de enfermería para intervenir, rehabilitar rápido a ese viejito y volverlo a su actividad habitual. Sabemos que en cada paciente intervenido la mortalidad puede llegar hasta el 36% en el primer año después de la intervención. Más si no lo intervenimos, la mayoría se nos va a morir. Y la mayoría va reportes desde 60 hasta el 100% en los primeros 6 meses. Y no se mueren con complicaciones terribles, como infecciones urinarias, infecciones respiratorias o úlceras por presión, pues que para una persona que funcionalmente era capaz de hacer todo, es terrible morir en una cama. Miren esta imagen nos evidencia cómo después de cierta edad se disparan los riesgos de fracturas de cadera. La línea azul representa a las mujeres, es mucho mayor en las mujeres. Después de los 65 años, las fracturas de cadera son muy comunes en esta población, ¿ok? Y también ellas son más proclives porque pues la deficiencia hormonal asociada a la menopausia nos va a alterar el metabolismo óseo. Siempre que hablamos de cadera debemos tener en cuenta ciertas consideraciones anatómicas. No olvidarnos, yo esto no me voy a detener mucho porque yo sé que ustedes saben mucho más que yo respecto a esto y están más frescos en anatomía. La cadera es una articulación sinovial formada por esta cavidad que se llama el acetábulo, que hace parte de la pelvis, y esta bolita que se llama el fémur, ¿ok? La cabeza del fémur. Esta articulación es una articulación sinovial, hemiesférica. 2/3 de esfera hacen contacto de esta esfera llamada cabeza del fémur, hacen contacto con este acetábulo y este acetábulo se va ampliado en su superficie de contacto por esto que ven aquí encima, que se llama el labrum articular, que aumenta la estabilidad de esa cadera, que mejora la superficie de contacto y le da también una actividad de propiocepción a la cadera, de sensibilidad profunda. Esta cadera está reforzada además por estos ligamentos. Ustedes miran aquí, ligamentos que se insertan del cuello del fémur hasta la parte superior del acetábulo. 3 ligamentos fuertes, ilio, isquiofemoral y pubofemoral, que refuerzan la articulación de la cadera. ¿Ok? Y por unos músculos que más adelante los vamos a mirar. Me voy a detener aquí en algo porque respecto a las fracturas de cadera es muy importante acordarse de esto, la vascularización de la cabeza femoral. Todo viene de la arteria femoral profunda, con sus 2 ramas, una rama circunfleja medial y una rama circunfleja lateral. De la circunfleja medial se desprende el 65, e incluso reportes de hasta el 80% del flujo a la cabeza femoral y de sus ramas, las ramas que genera, que son estas ramas retinaculares que van hacia la cabeza femoral. Hay otra arteria, esta que viene acá, que esto hace parte de la arteria del ligamento redondo o terete, ¿ok? Que funciona más en la vida embrionaria, más que en la vida adulta. En la vida adulta se utiliza más como un estabilizador secundario de la cadera. Esta rama está principalmente guiada, como le digo, la circulación de la cabeza femoral está dada principalmente por la circunfleja medial. Entonces, todo lo que nos afecte esta parte del cuello, la parte basicervical, transcervical de la cabeza femoral, pues nos va a alterar la circulación y sin sangre, pues no nos va a vivir esta cabecita. Entonces, para un paciente joven, quedarse sin una cabeza femoral a temprana edad significa un reemplazo total de cadera, que no es lo ideal. Los músculos de la cadera, alrededor de la cadera tenemos unos músculos que actúan como fuerzas deformantes de las fracturas. Tenemos un grupo abductor que está dado por el glúteo medio, principal abductor de la cadera, que va lateral y desvía las fracturas hacia la parte lateral. Un grupo flexor que va en la parte anterior del fémur, que aquí lo vemos, mírenlo acá, dado por psoas ilíaco. Ese es el principal flexor de la cadera. En la parte medial tenemos a todos los aductores. Aductor magno, lo vemos aquí. Aductor magno, aductor medio.
Y en la parte posterior, estos músculos grandotes. La tapa del músculo, que es el glúteo mayor, que es el principal extensor de la cadera. También tenemos estos músculos pequeños que son rotadores de la cadera. Músculo glúteo menor, por delante del glúteo medio, músculo piriforme y los géminos superior, el músculo gémino inferior y el músculo cuadrado, que son rotadores externos de la cadera. No se olviden de la fuerza que hacen este flexor y este abductor, que es lo que siempre nos va a explicar los mecanismos deformantes de las fracturas de cadera. E incluso actúan así a través de las fracturas que comprometen la porción subtrochanterica del fémur, que son mucho más difíciles de manejar que una fractura de cadera pertrochantérica. También es importante esto, saber que el fémur, a medida que envejecemos, va disminuyendo en cuanto a las líneas de compresión y las líneas de carga. No sé si algunos o todos saben esto, que la principal zona donde se transmite la carga se llama el cálcar. ¿Y el cálcar qué es? La representación o el entrecruzamiento de estas líneas, que se llaman las líneas de compresión. Aquí les estoy mostrando una línea de compresión primaria, una línea de compresión secundaria, las líneas de tensión primaria y la línea de tensión secundaria. Aquí donde todas estas se entrecruzan, esto se llama el triángulo de Ward. Y les traje esta radiografía para mostrarles cómo en un paciente joven el triángulo de Ward es pequeño porque las líneas son bastante fuertes, y como en un paciente viejo, miren cómo aquí ya se empiezan a ver estas trabéculas, las trabéculas de compresión y las trabéculas de tensión. Miren la trabécula de tensión, miren la trabécula de compresión, ya se empiezan a notar, y el triángulo de Ward o la zona de carga se vuelve mucho menos densa que cuando el paciente tenía 20 años. ¿Ok? ¿Y esto a qué predispone? Predispone a que se nos fracture esta parte, que haya mucha propensión a fracturarse el fémur proximal durante los movimientos de rotación externa o abducción, que es lo que usualmente pasa cuando se caen de propia altura. ¿Ok? Para los doctores residentes, cuando uno va a hacer una reducción de una fractura, siempre debe tratar de mantener esta parte del fémur proximal íntegra, o de volver a la anatomía de esta parte del fémur proximal, que se conoce como ¿qué, doctor? ¿Quién me ayuda a los residentes? ¿Cómo se llama esta parte del fémur proximal? El cálcar. El cálcar, exactamente, el cálcar. Es la zona donde más carga se ejerce en el fémur proximal, la que más demanda ejerce durante la marcha, ¿vale? Listo, muy bien. Sí, señor. Doc, y bueno, de hecho, compromiso Ok. del cálcar es uno de los criterios para hablar de fracturas inestables de cadera. Tal cual, ese es uno de los criterios, un compromiso del cálcar o alteraciones de la región posteromedial. Sí, señor. Y ese también es un criterio para elegir cierto tipo de implantes, que es lo que les voy a mostrar más adelante. Ok. Listo. Entonces, hay cosas como esto. Yo esto lo aprendí en el fellow, en el hospital militar. Mi profe nos hacía clasificar las radiografías antes de entrar a cirugía, y planeábamos los vástagos. Pues este era uno de los criterios para tomar decisión sobre utilizar un vástago cementado, no cementado, ahorrador de cuello, de fijación proximal o de fijación distal. A él le fascinaba esto, la clasificación de Sain. Es mucha parte de la historia, pero descriptivamente a uno le puede guiar que el paciente puede estar en cierto riesgo. Yo lo utilizo para mirar el riesgo que tienen los pacientes de osteoporosis, de que se me vaya a fracturar durante la aplicación de un vástago no cementado. ¿Qué nos dice Sain? Que uno debería tener esto, unas líneas de compresión y de tensión bien marcadas y un triángulo pequeño. Entonces, la clasifica de 6 hasta 1, donde no hay absolutamente nada de líneas. Y esto quiere decir que al 6 probablemente le aguanta todo, no se le va a fracturar, y si usted le pone un vástago no cementado, sale perfecto de cirugía, pero al 1 usted no le puede colocar ese tipo de implante, porque el 1 seguramente
se va a fracturar. Ahora, si ustedes encuentran una cosa como estas, un 1, donde ya no se le ven las líneas de compresión y tensión, y le dicen, bueno, usted está en mucho riesgo, tal vez este paciente o esta viejita que no tiene ya líneas de compresión y tensión, si se cae de 30 centímetros, es mucho más probable que se fracture que uno que tenga las líneas bien marcadas. Entonces, pues, la distancia interobservador de esta clasificación alta, pero pues le puede guiar a uno a tomar ciertas medidas o a estudiar el paciente mucho más allá y evitar que se nos fracture. Acuérdense que cuando uno tiene osteoporosis, si no se detecta y se maneja la osteoporosis, se vuelve secuencialmente y se va incrementando 15% cada vez que ese paciente se fractura, va a tener un incremento de la próxima fractura, va a tener un 30% de fractura en miembros superiores, se vuelve a caer, vuelve y se suma otro 15% y ya lleva un 45% de riesgo. Entonces, nosotros no, como cirujanos, pues no debemos meternos solo en nuestro cuento quirúrgico de todo lo que llegue fracturado lo fijo, sino también hacer un poco de metabolismo y el control de la osteoporosis de nuestros pacientes. Y a esto vamos, ¿qué paciente tiene riesgo? Ya habíamos hablado que las mujeres tienen más riesgo. Sin embargo, el hombre cuando se fractura, la mortalidad y las complicaciones suelen ser más altas. Es así, las mujeres tienen ciertos factores protectores después de una cirugía. Mayores de 65 años. Si tienen osteoporosis o alguna enfermedad metabólica, pues terrible. El índice de masa corporal menor a 20 tiene le pone un paciente en riesgo de una fractura de baja energía. Un paciente sedentario, que fume, que esté institucionalizado, alteraciones mentales o polifarmacia. Ustedes que manejan tanta farmacología tienen que tener en cuenta de que esos pacientes, si no les controlan bien las interacciones medicamentosas, van a llevarlos a una caída que les puede terminar en una fractura de cadera. Bueno, para empezar las clasificaciones. Muy fácil, intracapsular o extracapsular. Intracapsular es todo lo que esté dentro de la cápsula sinovial de la cadera que se marca aquí, en la línea intertrocantérica, en la parte anterior del cuello o en la base, en la parte posterior del cuello. Todo es intracapsular de ahí para allá. De aquí para abajo hasta la región subtrocantérica son extracapsulares. No necesitan aprenderse 10.000 clasificaciones que a veces son engorrosas. La pueden hacer descriptiva y con eso ya uno entiende qué es lo que ustedes pueden estar manejando o remitiendo en caso de que estén en un rural. El resto de las fracturas intracapsulares se pueden dividir en fracturas que comprometan la cabeza del fémur, fracturas que comprometen el cuello del fémur. Las extracapsulares son fracturas que comprometen la región pertrocantérica, que está entre el trocánter mayor y el trocánter menor, y las que están por debajo del trocánter menor, como les dije, hasta 5.4 centímetros bajo el trocánter menor, se considera fractura subtrocantérica y hace parte todavía de la fuerza deformante de una fractura de cadera, dirigida por glúteo medio y por psoas ilíaco. Esta es una clasificación, la clasificación de las fracturas de la cabeza femoral, se las traigo para que la conozcan. La clasificación de Pipkin, que habla que si está por debajo de la fobia, si está por encima de la fobia es esto aquí. Si además de la fobia de la cabeza está fracturado el cuello, ya es un 3. Y si además del cuello y la cabeza está fracturado el acetábulo y hay una luxación, ya es un 4. Muy común, este tipo de fracturas no se ven viejitos. Este tipo de fracturas es de fracturas de jóvenes y especialmente en accidentes de tránsito. No se olviden del mecanismo dashboard, que es el mecanismo que impacta el tablero del carro contra la rodilla y luxa la cadera hacia posterior. ¿Ok? Otra cosa, si tienen alguna duda me interrumpen, por supuesto, ¿no? No me dejen hablar solo. Cuello femoral. El cuello femoral puede tener subcapital, debajo inmediatamente donde el cuello se vuelve cabeza, transcervical en la mitad del cuello
o basicervical en la base del cuello. La clasificación que más se utiliza para estas fracturas es esta, la clasificación de Garden. ¿Y qué nos dice Garden? La primer grado, una fractura incompleta, no desplazada, que está en valgo. Una fractura completa, pero está en valgo y todavía se conservan estas líneas de compresión y de tracción, se conservan, no se han roto la continuidad. La clasificación del grado 3 ya se rompe la continuidad, la fractura es completa y está en vara. Y en el 4 está completamente rotada, ya no hay ni varo ni nada, está mal rotada completamente y está perdida la continuidad de todas las líneas de tensión y de compresión. Clasificación de Tronzo de las fracturas intertrocantéricas, yo casi no la utilizo, pero pues habla lo que nos decía el doctor. Recuerda Miguel, ¿verdad? Sí, señor. Ok, lo que nos decía el doctor nos dice es, mire, grado 1, fractura de trazo simple, de trocánter a trocánter, pero no se desplaza. Grado 2 ya se desplaza. Y grado 3, además de que se desplaza, se compromete el trocánter menor, que es un criterio de inestabilidad. Grado 4, mire, además de que se compromete el trocánter menor, se compromete la parte posterior del cálcar. Y grado 5, la fractura tiene un trazo invertido. ¿Ok? Desde aquí hasta abajo se utilizan implantes que puedan aguantar esa fuerza. Ya no sé, que son implantes intramedulares. De aquí, estas tres primeras uno las puede considerar con implantes fuera del hueso o placas. La clasificación que yo manejo es la O, porque es mucho más difundida. Nos habla también de estabilidad y esto se basa en un sistema alfanumérico que cataloga al fémur, cataloga dependiendo del segmento que esté comprometido. Entonces, el fémur es 3, ¿ok? Entonces decimos 31 a 1. ¿Es por qué? Porque son, mire, ustedes ven A1, A2, A3. A es el segmento proximal del fémur y A1 son trazos simples, A2 trazos complejos y A2, A3 trazos invertidos. Tampoco me voy a detener, es para que sepan que existe. Clasificación de las fracturas subtrocantéricas. Tenemos a nivel del trocánter, debajo del trocánter, hasta 5 centímetros y más allá de 5 centímetros, dice Fielding. Y Russell Taylor, que es la que sí a mí me enseñaron en la residencia, que es lo que dice es simplemente subtrocantérica, por debajo del trocánter, pero no hay extensión a la fosa piramidal. Se clasifica en 1A o en 1B si compromete el trocánter menor, y en 2A y en 2B si además de compromiso del trocánter menor se extiende y lesiona la fosa piramidal. Esto es más para la parte quirúrgica, como les digo. Ustedes pueden hacer una descripción del sitio anatómico nada más, intra o extracapsular, no necesitan esto. Estas clasificaciones sirven para elegir implantes. ¿Qué nos vamos a encontrar en el examen físico? ¿Quién me dice, doctores, de los que ya han rotado por ortopedia? ¿Qué es la primera cosa que les llama la atención cuando uno ve a un paciente con una fractura de cadera? Estamos muy participativos, no me dejen... ¿Se durmieron todos ya? Doctor, la asimetría en los miembros inferiores, rotación externa del miembro inferior afectado. Perfecto, eso es lo que más le llama la atención a uno. Está cortado el miembro, está abducido y está rotado externamente. Ya vimos quiénes son los que manejan y qué músculos son los que nos jalan ese fragmento y hacen que la extremidad se vea así, ¿verdad? Esto de la equimosis del trocánter mayor no es común encontrarse eso, la verdad. Yo no me acuerdo haberlo visto. Aquí sí vemos, mire, miembro inferior derecho, bien, miembro inferior izquierdo, acortado y rotado externamente, está simétrico. Es un paciente mío y está abducido además, puede estar abducido, ¿ok? En fracturas subtrocantéricas es mucho más el acortamiento que en la fractura intertrocantérica. Hay que tener cuidado con fracturas incompletas, tipo Garden 1, transcervicales, que muchas veces pasan desapercibidas y
Nosotros tenemos que sospecharlas por la clínica del paciente y complementarlas con ciertas imágenes, porque el paciente en ese tipo de fracturas no está cortado y pocas veces está rotado. Más sin embargo, sí está muy limitado funcionalmente. Y si es un paciente que hasta hace una hora caminaba y después de que se cayó ya no vuelve a caminar, pues eso se le hace extraño a uno. Y si además de eso empezamos a ver cosas como esto, test de Stinchfield doloroso, o más fácil aún porque tal vez no les hagan el Stinchfield, que es una prueba de flexión con la rodilla extendida, le hacen esto, log roll, que es un signo de rodamiento. Ustedes ruedan la extremidad sobre la camilla donde está el paciente. Y esto les produce un dolor terrible en la zona inguinal o en la zona interna del muslo proximal. Si esto pasa, sospechen que pueda tener una fractura de cadera. Y la radiografía, hasta hay unos reportes que dicen que hasta el 25% de las fracturas de cadera pueden pasar desapercibidas en una radiografía. Entonces, pasamos a los estudios imagenológicos. ¿Qué es lo que yo siempre les digo cuando vamos a ver alguna imagen? ¿Qué debemos hacer con las imágenes? ¿Quién me dice? ¿Qué es importante cuando uno va a ordenar una radiografía? Doctor, pues saber, por ejemplo, qué es exactamente lo que yo quiero ver. En este caso, pues sería una radiografía, sí, AP de pelvis. Mirar pues que no esté rotada, que esté bien penetrada. Por ejemplo, si yo quiero ver caderas, también serviría hacer una comparación con el lado contralateral, entre otras cosas. De acuerdo, muy bien. Esto es lo que debemos tratar de ver. Una buena radiografía bien penetrada, como dice el doctor Juan José, bien centrada en el pubis, con una rotación interna ojalá de 20 grados. Y es muy fácil cuando a uno le traen esto aquí así, uno dice, listo, mire, veo y comparo, siempre comparativa. En cadera se pide comparativa, nada de pedir solo de un lado. Mire, compara. Cuello aquí, se ve muy bien. Cuello acá, no se ve el cuello, ¿verdad? No lo ven, está cortado, está perdida la relación articular del fémur. Algo pasa. Y además ya lo había visto el paciente y está cortado y rotado externamente, pues fractura de cadera. Más sin embargo, otra cosa que les digo es complementen siempre las proyecciones con laterales o en el caso de la cadera, proyección de cross table, porque es difícil hacer lateral a veces con una fractura de cadera. Entonces, esto es una proyección que les puede servir para complementar su imagen. Les llama la atención algo en la imagen AP, listo, pidamos esta. Y miren cómo se mira una fractura intertrochanterica. ¿Claro? Ahora nosotros, qué pena, también hacemos esto, radiografías con tracción. Se hace para alinear y mirar las estabilidades de los fragmentos y para mirar y elegir implantes. Sirven para planeamiento quirúrgico y para ver las características de una fractura, sirven. Entonces también uno alinea la extremidad, jala al paciente mientras enfocan y hacen una toma AP, usualmente en esta. ¿Cuándo tomamos TAC y resonancia? ¿Quién me ayuda? ¿Cuándo creen que tomamos TAC y resonancia? O resonancia. Cuando hay sospecha de fractura oculta, ¿Y cuál es mejor, TAC o resonancia? depende de los cortes del TAC, pero tengo entendido que el gold estándar es resonancia. Estamos de acuerdo con el doctor. Resonancia. Cuando uno sospecha una fractura oculta que a la radiografía se le está pasando, el estándar es resonancia. A menos que el paciente no se le pueda tomar una resonancia, no sé, tiene un marcapaso o alguna cosa rara y no se puede, entonces toca tomarle un TAC. ¿Ok? La resonancia nos va a quitar esa duda respecto a las fracturas ocultas. Y mire que no es poquito, 20% de una fractura oculta que se le pasa a una cadera, a una radiografía normal, no es poquito. Entonces, esto va muy de la clínica. No les estoy diciendo que a todo paciente con un trauma le ordenen resonancia, ¿vale? Eso no les estoy diciendo. Se complementa.
Manejo en urgencias. ¿Qué deben hacer ustedes en urgencias si reciben un paciente? Primero, estudiar el porqué de la caída, porque pues hay cosas a veces más graves que la fractura de cadera, ¿no? De pronto tiene no sé, algo cardíaco, algo pulmonar o algo cerebral. Entonces, estudiarle eso. Después nos vamos a la cadera ya y a inmovilizar, o mejor, a manejar ese dolor de ese paciente. Por la fuerza deformante, las fracturas intraarticulares o intracapsulares no las controla las tracciones, tampoco las de las intertrocantéricas. Las tracciones son muy buenas para las fracturas diapiciarias del fémur. Y en viejitos siempre les digo que deben tener cuidado porque la piel del viejito ha perdido elasticidad y muchas veces con las tracciones la lesionan. Les recomiendo, dejen la rotación externa que trae el miembro y apoyen una rodilla, bajo la rodilla, apóyenla con un cojín o dejen descansar la extremidad afectada, pero no le pongan tracciones, no les sirve de mucho. Controlen bien el dolor, claro está, porque eso sí los puede alterar, desequilibrar emocionalmente y comportamentalmente al paciente. Siempre déjenlos con acompañantes si son pacientes de edad e inicienles profilaxis antitrombóticas. Ustedes saben que los riesgos de TBP y de TEP en estos pacientes son bastante importantes y hay que prevenir el delirio. ¿Cómo hacemos esto? Miren que el viejito puede estar alterado desde su casa o está o está institucionalizado y ya no le ponen cuidado, ya tiene un déficit electrolítico, que es muy importante en estos pacientes. Mira la parte respiratoria, que no le falte un terapeuta respiratorio. Y lo más importante de todo, esto, cuando sea posible, se debe operar lo más pronto. Cuando sea posible. Y el beneficio supera el riesgo. Y lo más pronto es 48 horas. Eso es lo que nosotros nos tomamos de tiempo en llevar un viejito. O lo que nosotros promulgamos, pues no, con la mayoría de los que hacemos ortopedia geriátrica, ¿vale? Tratar de sacarlo y volverlo a su estado funcional rápido. Ahora, ¿cuándo no operar un paciente? Hombre, dicen la edad, pero pues hay pacientes de 60 años que ya no se le paran de la cama y están anquilosados. Y hay pacientes de 98 años que funcionan perfectamente. Entonces, la edad no es una contraindicación para llevar un paciente a cirugía, ¿vale? Eso es cuento de ciertas especialidades que dicen que porque tiene más de 80, entonces ya no le puede operar. Usted, si tiene un estado funcional, pues creo yo que la mayoría quisiéramos morirnos funcionalmente, no en una cama descarada. Entonces creo que se debe promulgar por recuperar ese estado funcional previo. Ya sabemos que entre más tiempo pase, el estado funcional previo va a ser más difícil de recuperar. Entonces la edad, nada que ver. El estado funcional, sí. Fracturas estables, Garden 1, intertrocantéricas incompletas. Y eso. Pero no son comunes encontrarlas. Son estables con ciertos riesgos de desplazamiento, que por ejemplo en la Garden 1 se reportan desplazamientos hasta del 18%, pero si se fija, se disminuye al 6%, entonces jugar con ese 12% a veces es una suerte y pues a mí personalmente no me gusta jugar con la suerte. Cuando el riesgo supera el beneficio, pacientes que tienen múltiples comorbilidades que definitivamente no se puede operar porque la familia se opone, porque el paciente está muy mal, porque está en un estado de postración, porque ya no camina, porque tiene una patología terminal y nosotros no vamos a adelantar un proceso pues que se debe dar naturalmente. Entonces a ese paciente sí le vamos a dar un manejo no quirúrgico, asegurarle su apoyo, asegurarle su red de apoyo, que pena, asegurarle unos buenos cuidados de enfermería, un colchón antiescaras, una bota antirrotatoria, la tromboprofilaxis que no le falten desde los 30 a 45 días después de la fractura, que es lo que se está recomendando ahora, y cuando se puede empezar a rehabilitarlo con el uso de caminador y apoyos a tolerancia. ¿Cuándo operar? ¿Qué es lo que nos gusta hacer a nosotros?
siempre vigilando el estado previo del paciente, la marcha y la funcionalidad, paciente que sea un paciente caminador intra o extradomiciliario, cuyas comorbilidades le permitan a uno llevarlo a cirugía. Y lo que les decía, los tiempos no deben superarse, no deben superar los 2 días. Dicen que después de 6 días, la mortalidad de dentro de los primeros 6 meses llega a ser al 85% y que lo ideal sería llevarlo a las 48 horas como máximo una vez estén compensadas las patologías crónicas que pueda tener ese paciente. Entonces, aquí empiezan a plantarse esto cuando ya uno elige llevar un paciente a cirugía. Bueno, ¿y qué se le hace? Hacerle osteosíntesis o artroplastias. Osteosíntesis, todo paciente joven con buena calidad ósea debe procurarse hacerle osteosíntesis. Sin embargo, la osteosíntesis tampoco está solo para los pacientes jóvenes. Pacientes viejos con fracturas y buen hueso, con riesgos de necrosis bajo, uno le puede hacer perfectamente osteosíntesis. Y los grupos que hacen osteosíntesis dicen, es lo mejor hacer osteosíntesis. Los grupos que hacen reemplazos dicen, es lo mejor hacerle un reemplazo. Cada uno tira para su lado y ninguno se ha logrado poner de acuerdo. La verdad, personalmente, creo que uno debe hacer lo que el paciente necesita y no lo que uno mejor sepa hacer. A mí me gusta hacer más reemplazos, pero la osteosíntesis está bien indicada cuando uno escoge bien al paciente y le va bien. Cuando uno escoge mal es terrible porque le crea un problema y le aumenta los riesgos de infección. Y tal vez es un paciente que no le va a aguantar más de un tiempo quirúrgico. Entonces, paciente joven, buena calidad ósea, tenemos todo esto, tornillos, dispositivos extramedulares o intramedulares como los clavos. Por otro lado, tenemos las artroplastias en mala calidad ósea, en pacientes que ya presentan un riesgo alto de una necrosis avascular de la cabeza femoral o que ya tienen una artrosis preexistente en que uno sabe que si le pone la osteosíntesis le va a seguir doliendo porque la artrosis ya lo traía limitado y porque ese grado, 2 o 3 grados que esa fractura le dé en la desviación, le va a cambiar los ángulos de carga a la cadera y pues la osteosíntesis no va a ser lo mejor. Ahí elegimos un reemplazo total o un parcial. ¿Qué es total? ¿Quién me ayuda de los residentes? ¿Qué es un reemplazo total? Doctor, la diferencia del reemplazo total versus el reemplazo parcial es los componentes que yo voy a operar. Una prótesis de cadera tiene, pues, en el caso de la total, tiene 2 componentes que sería el vástago. El vástago, pues, es el que se inserta en el fémur y tenemos el componente del acetábulo que se llama la copa. Entonces, un reemplazo total es vástago y copa. Un reemplazo parcial es cuando solamente se utiliza el vástago y pues como tal al acetábulo no se le hace pues ninguna intervención adicional. Se usan aquí, por ejemplo, no se escarifica el acetábulo. Es simplemente eso, no se escarifica, porque en ambos usted pone una copa, solo que en el vástago total, en el reemplazo total, usted escarifica el acetábulo y le hace una cunita al acetábulo para sembrarlo y la copa no se mueve, está fija ya. En el parcial, el acetábulo usted no lo toca, simplemente cambia el fémur y le pone la copita arriba, pero nunca escarifica ni nunca fresa el acetábulo, ¿vale? Nunca lo toca, solo lo limpia. Entonces, otros nos dicen, miren, es más fácil. Si por la división tenemos cefálica, subcapital y transcervical, esas son intracapsulares, que ya les dije. Joven, osteosíntesis, anciano, osteosíntesis o prótesis. Para todas las intertrocantéricas y las subtrocantéricas son osteosíntesis la primera opción. Bueno, esto es un clavo en la figura A, clavo intramedular, un dispositivo intramedular, en la figura B, un dispositivo extramedular. La diferencia es que este dispositivo intramedular nos permite hacer carga. Al otro día al viejito lo ponemos a caminar. ¿Por qué? Porque el brazo de palanca es mucho más corto y porque el momentum es mucho mejor. Es mejor. En el brazo de palanca es mucho más largo, el momentum es mucho mayor y si usted pone a apoyar este dispositivo extramedular en una fractura inestable, lo parte. ¿Vale? Entonces, simplemente la diferencia es en cuanto a la rehabilitación. En uno
Es mucho mejor la rehabilitación y es mucho más rápida y toleran carga mejor. Ahora, fracturas inestables, todos son, el estándar de oro son los dispositivos intramedulares. ¿Quién me ayuda con esta? ¿Dónde le ven la fractura? A ver, uno de los estudiantes. Mateo, ¿dónde le ve la fractura? ¿Se durmió Mateo? Profe, yo diría que es una fractura de cadera izquierda intertrocantérica. Difícil, ¿no? Es difícil, es difícil. ¿Qué me dice alguno de los residentes? Mire, esta es la historia de la paciente, 65 años, cae de propia altura. No deformidades sin miembros inferiores, pero hay una limitación para la marcha. No les digo a qué lado, pero si no me ya la ven, pero les traje este porque esto es una parte de las fracturas ocultas. Doctor, pues yo de pronto veo un trazo transverso subtrocantérico de la cadera izquierda. No se ve muy bien en la radiografía, pero yo creería así un trazo transverso, si mal no estoy viendo. Sí, Este caso es difícil, es de lo que yo le digo que a uno lo pone a pensar. Y yo me encontré a esa señora y ella no podía caminar, pero mire que toleraba la movilidad en cama, no tenía deformidades de ningún tipo y movía la cadera. La que le molestaba cuando iba a apoyar era la cadera derecha. Por eso le hice tomar el TAC. No se le pudo tomar resonancia porque era usuaria de un marcapaso. Y miren la resonancia, lo que se mira. Es mínimo. ¿Lo miran? Está señalada por el círculo. ¿Lo miran todos o no? Doctor, yo no, perdón. Es difícil, doctora. Les traje el TAC porque en la radiografía yo no vi nada, tampoco vi nada. En la radiografía yo no vi nada. Sin embargo, en el TAC, uno mira esta línea, mira. Del lado a lado, mire como la cortical anterior del cuello, mira aquí está rota. Y mire acá también está rota la cortical posterior del cuello. Compárelo con el otro lado, mire que no tiene ninguna pérdida de continuidad en la cortical del cuello. Y solo aparecen dos cortes. Mire. Por eso les estoy señalando. Aquí donde les estoy señalando, aquí se ve la fractura. Muy, muy difícil de ver. Y este es de lo que se le pasa a uno. Sospecha porque la viejita caminaba y un momento a otro después de la caída ya no puede caminar. Entonces, que no se les pase esto, porque esto si se les pasa y usted lo ponen a apoyar, se les va a desplazar. Después va a llegarles a decir, usted no me dijo y yo que no tenía nada y yo vea, no puedo caminar ya desde que me caí. Y yo decidí hacerle eso por lo que le digo. Hombre, si le hago esto, son una incisión de 3 centímetros, le pongo eso y yo duermo tranquilo y usted puede mover la cadera como quiera. Y le consolido y la señora no le molesta para nada. Y esta señora tiene 65 años y los que dicen fractura intracapsular era igual a qué? A reemplazo de cadera. Mire dónde está el reemplazo de cadera. Fueron tornillos lo que se le colocó. Segundo paciente, paciente de 72 años, caída de propia altura. ¿Dónde está la fractura? Uno de los estudiantes. Catalina. Voy, doc, perdón. Ay, ¿se Dígame. salió? Es que no sé si Carajo. se me salió. No, ya. Listo. Ya volví. ¿Me escuchan? Sí, doctor. ¿Dónde le ven la Creo fractura? izquierda, cadera Izquierda. izquierda, creo. Sí, tal cual, cadera izquierda. Miren, fractura intertrocantérica, ¿estable o inestable, doctores y residentes? inestable, doctor. ¿Por qué? Está bastante desplazada. Sí se ve de pronto que la pierna izquierda, perdón, podría tener una deformidad en varo, pero sí se ve bastante desplazada
pues el trazo de la fractura. Listo, inestable. ¿Por qué? Está Doctor. comprometido el trocánter menor, ¿no? Ah, sí. Esa era mi Está pregunta, doctor, comprometido. que sí, inestable por el trocánter menor. De acuerdo, ese es el porqué. Es inestable, sí está en varo, tal cual, pero además está ¿qué? Comprometido el trocánter menor. Miren el trocánter menor aquí y la cortical posteromedial está abierta, que era lo que le decía al doctor cuál era el otro criterio de inestabilidad. Está abierta, entonces no hay zonas de carga. ¿Y qué le hicimos? Esto. ¿Cómo se llama esto? ¿Un clavo qué, doctor Miguel? ¿Cómo se llama esto? Un clavo cefalomedular. Cefalomedular. ¿Y qué tal le parece? Bien, pues se restituyó el cálcar. Exactamente, se No restituyó está el en varo. cálcar, no está en varo, debería estar en valgo, recuperar por lo menos la arquitectura de la cadera contralateral. ¿Ok? Y esto le permite a uno decirle, bueno, camine al otro día, muévase y camine. ¿Ok? Y váyase para su casa. ¿Ok? Miren paciente femenina de 25 años, accidente de tránsito. ¿Qué quiere decir fractura de cadera en paciente joven? Fractura de alta energía. ¿Ok? ¿Quién me ayuda de los estudiantes? ¿Qué le ven? Doctor, pues yo creería que es también en cadera izquierda, pues ¿De intracapsular, acuerdo? ¿no? Es extracapsular. Sí es en cadera izquierda, pero es extracapsular. Mira aquí, les muestro. Miren cómo está abierto la zona intertrocantérica. ¿Sí la ven? Ah, sí, Miren esta, como ya aquí la está vi. continua y aquí está abierta la zona intertrocantérica. Miren, está abierta. Indicación para este paciente joven, clavo también. Clavo cefalomedular, se logra una reducción adecuada, se logra una restitución de la anatomía, salida pronta, apoyo temprano. Esto sí es otro cuento. ¿Quién me ayuda, doctores estudiantes? ¿Cómo se describe esto? Una fractura diaficiaria de fémur derecho, además con Diaficiaria, minuta. no, ¿qué? ¿Qué dije? Acuérdese, diaficiaria no, ¿sub qué? Subtrocantérica. Acuérdese, debajo del trocánter, 5.4 a 7, subtrocantérica. Se comporta como una fractura de cadera todavía. Esta no es diaficiaria. Es subtrocantérica y es con minuta así. Tiene muchos fragmentos. ¿Les parece un trauma de alta o de baja energía? Alta Alta energía. energía. Alta energía. Paciente en accidente de tránsito, alta energía. Y 27 años para volverse el fémur de esa forma, pues mucha energía. ¿Qué se hace? Reducción de un clavo cefalomedular largo. Muy difícil de manejar. Estas fracturas son muy difíciles de manejar, muy difíciles de operar. Aún en mesa de tracción son difíciles de manejar. Pero el resultado es bueno. Sin duda, si uno necesita abrirlo, pues lo hace y lo fija y lo cercla con alambre, como en este caso se hizo. Paciente femenina de 90 años, se cayó sentándose en la cama, 30 centímetros de altura. ¿Qué le ven, doctores? Miren que ya tiene un clavo en el lado izquierdo. Pues doctor, en la cadera derecha, pues no sé si será por la radiografía, pero se ve como un acortamiento también. De Pues acuerdo, está cortado. la No fractura es la no la radiografía. veo, no la veo en sí, pero pues se ve cortada. Está cortado totalmente el cuello. Mire la forma del cuello de este, es mucho más parada. Y mire esto como está. Mire que el cuello aquí, la ve aquí, y mire el cuello donde está metido. Está metido dentro de casi del canal. Él no debería estar aquí, debería estar acá. ¿Por qué? Porque esta fractura está en varo. Se cayó la cabeza del fémur. Y esta paciente ni siquiera iba por esto, iba al control de esto. Yo la vi en consulta y me llegó porque sí, le digo porque tiene la pierna así. No, es que me caí esta mañana cuando me estaba vistiendo. Y uno la ve acortada, mal rotada,
Hombre, se fracturó el fémur. Si uno ya le mira a este, dice, bueno, ¿y por qué le pusieron este clavo? Hace un mes me caí, me pasó lo mismo. ¿Qué tiene? Una osteoporosis severa y nunca se la trataron. Y se hace esto, lo que le estaba preguntando al doctor Juan José, un reemplazo parcial. Aquí no se escarifica el acetábulo, no se hace trabajo en el acetábulo, solo se trabajó el fémur. Y el trocánter se cercló porque el trocánter estaba abierto, entonces se cercló para poderle dar brazo de palanca y restituir la función del abductor y que no se nos vaya a luxar tampoco esta. Y se coloca un vástago, no cementado en este caso, esto se llama un reemplazo parcial de cadera. La última, masculino de 65 años, arrollado por motocicleta. ¿Qué le ven, doctores? Doctor, yo diría que también el derecho, pues se ve como acortado ese cuello. Está cortado también, mire, está en varo. Mire aquí el cuello izquierdo, cómo es el cuello, y miren que acá no hay cuello. Fractura del lado derecho. Paciente mucho más funcional. No le puedo colocar un reemplazo parcial. Le hace un reemplazo total. En este caso sí se trabaja el acetábulo, se escarifica o se fresa el acetábulo y se coloca una copa con dos tornillos y se coloca un vástago no cementado con un resultado bueno. Mire que se recupera la longitud de la extremidad. ¿Listo? ¿Qué hay que tener en cuenta con los pacientes que tienen una fractura de cadera? Que se pueden complicar con muchas cosas. Entre eso, infecciones, principalmente vía urinaria, infecciones respiratorias, que más o menos ronda hasta el 19%. TBP y TEP son mucho menores, pero 5 a 7% son preocupantes en pacientes que ya tienen, que ya tienen esquemas de tromboprofilaxis. Y pues creo que con un solo paciente que uno tenga con un TEP masivo es suficiente para que no le queden ganas, pues, de manejar este tipo de pacientes. No uniones dependen mucho de los sitios de fractura, que la fractura no consolide. Y es porque yo les digo que mientras se puede operar es mejor fijarlos. Si el paciente tiene un criterio quirúrgico claro, es mejor fijarlo y evitarnos la no unión. La necrosis avascular es algo terrible, más para un paciente joven. Todo paciente joven con fractura del cuello femoral debe ser fijado antes de las 3 horas. ¿Por qué? Porque se nos muere la cabeza del fémur. Y si se nos muere la cabeza del fémur, terminamos en una artrosis y eso nos termina en un reemplazo de cadera. ¿Cuál es la tasa reportada para las fracturas transcervicales? Del 13%. Y en mayores de 65 años con fracturas Garden 3 y 4, que están asociadas a tasas de 70% de necrosis avascular. Entonces, la 3 y 4 le hace pensar a uno y en paciente joven es más difícil abordarlas. Y las fallas de materiales que están asociadas usualmente a la pobre calidad ósea del paciente. El paciente que no apoyaba, que se fractura con una caída de su propia altura, no tiene fijación adecuada, no tiene hueso y el implante falla o el implante por otra parte pues quedó en una posición indebida pues y cuando el paciente empieza a cargar falla finalmente. Bueno, doctores, no sé si tienen alguna pregunta o estamos claros. ¿Les quedó alguna duda, alguna observación? No, doctor, todo claro, gracias. Doctor, yo tenía una pregunta con la clasificación de Insight que nos habló para ver, pues para determinar si se hacía un reemplazo total o parcial. Esa es con radiografía, ¿cierto? La elección de un reemplazo total o parcial va más ligado a la preexistencia de enfermedad en el paciente, de enfermedad de artrosis en el paciente y a la funcionalidad del paciente.
Ok, Si tú tienes un paciente muy funcional, activo, independiente, caminador extradomiciliario, que ya tiene una preexistencia de una artrosis, es mejor hacerle un reemplazo total. Si tienes un paciente joven que le va a dar mucha carga a una prótesis, le vas a hacer mejor un reemplazo total siempre y cuando esa fractura esté catalogada dentro del reemplazo total. Si tienes una fractura Garden 3 o 4, que sabes que se le va a morir la cabeza casi en 70% de riesgo, pues le haces de una vez el reemplazo a pesar de la edad. Ahí ya sacas la edad de su cosa y le haces un reemplazo total, porque si vos le pones un parcial, se va a comer el acetábulo esa copa y termina dentro de la pelvis. listo, doctor. Listo. ¿Qué más? ¿Preguntas, dudas? ¿Todos bien?